Vamos a ir a hablar de liderazgo con una experta en eso. Ya mismo la presentamos. Es Luciana Paulice, directora de B-Storming Training and Consulting. ¿Cómo estás, Luciana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar en el programa con ustedes. Muchas gracias por Bueno, invitarme. no, gracias a vos. Gracias a vos. Es súper interesante hablar, bueno, de métodos de gestión y de liderazgo. Vos estás actualmente viviendo en los Estados Unidos. ¿Qué nos podés contar? Siempre nos gusta tener esto, ¿no? La mirada argentina desde el exterior. Pero ¿qué nos podés contar de lo que está sucediendo con el liderazgo y con la gestión en la Argentina y en plena pandemia? Sí, la verdad que, bueno, es muy distinto cómo se vive acá que cómo se vive en Argentina. Acá en Estados Unidos estamos bastante libres, digamos, para salir. Eh, pero bueno, si bien uno puede salir a pasear o salir a un restaurante, las empresas igual están bastante limitadas. Todos han sufrido como Argentina. Esta falta de trabajo, esta reducción de todo lo que hacíamos todos los días. Así que ahí estamos, el liderazgo es fundamental hoy en día, en cualquier lugar del mundo, porque los líderes son los que definen la dirección, son los que dan el ejemplo, ¿no? Y si el líder no sabe cómo manejar la crisis, estamos en un problema. La crisis, digamos, que estamos enfrentando todos hoy, no es solamente en el trabajo, sino también es personal, es en la casa, está todo muy mezclado. Así que es un tema muy interesante para charlar, pero por otro lado también no se puede dedicar mucho tiempo a capacitación o mucho dinero a capacitación, así que realmente para los líderes es un tiempo muy complicado. Es complicado, pero ¿qué es lo que estás viendo vos? Porque también se está aprendiendo sobre la marcha, o sea, esto es algo inédito. De todos Sí. modos, un líder está preparado para situaciones inéditas. No imagina cuál, no va a imaginar hace 5 años el coronavirus tal cual pasó, pero sí se entiende que un líder está preparado para acontecimientos, como se les llama, de fuerza mayor. En ese sentido, ¿qué ves? ¿Ves muchas diferencias entre unos y otros? ¿La mayoría está preparado y lo está llevando bien? ¿Ves que hay empresas que van a caer por falta de liderazgo más que por la pandemia en sí misma? Y mira, yo lo que creo es que los líderes, bueno, un poco como vos dijiste, no estaban preparados para esto. Los líderes están preparados o la mayoría de los líderes están preparados para tomar decisiones bastante estructuradas, ¿no? Y creo que la pandemia desestructuró a todos, y entonces muchos tratan de seguir las mismas estrategias que seguían antes, cambian algunas cosas o siguen lo que cambia la mayoría, pero eso no alcanza, ¿no? Porque cada uno tiene que ver lo que es importante para la empresa que tiene cada uno. Entonces yo siempre lo que le digo a los líderes, y que es muy difícil hacer este cambio, ¿no? Lo que yo les estoy pidiendo, pero es que traten de confiar más en los empleados. Porque ¿qué es lo que pasa? El líder, así como vos dijiste, ¿no? El líder puede lidiar con todo, está acostumbrado. Y no, está acostumbrado, sí, a ser el héroe, a tratar de salvar las papas, a tratar de definir las reglas para todo, a tratar de decirle a cada uno lo que tiene que hacer. Y la realidad es que el líder no tiene que tomar ese papel. El líder que veo yo, el líder que va a funcionar en la pandemia y en cualquier otro tipo de crisis más adelante, porque cada vez vamos a ver más crisis, más cambios, más constantes. Entonces confiar en una sola persona, cuando de repente hay un equipo de 12 personas, es muy difícil. Entonces, lo que yo veo en los líderes es que deberían empezar a abrir más el juego y decir, ok, yo no estoy preparado para tomar las decisiones, todas las decisiones en esta crisis, porque yo no puedo ver todo, yo no puedo ver cómo se sienten todos. Entonces tengo que empezar a decir lo que se dice mucho acá en Estados Unidos, el bottom up, ¿no? En vez de ser todo top down, o sea, en vez de decir desde arriba todo lo que se tiene que hacer, empezar a tomar más información de la gente, a ver qué es lo que opinan, cómo se ven, qué cambios vieron ellos con los clientes, cómo creen que se puede cambiar. Y de esa forma el líder lo que pasa a ser es más un facilitador del cambio y no pasa a tomar todas las decisiones del cambio, porque realmente esa posición de héroe, de que vos puedes tomar todo, de que vos puedes enfrentar todo,
te pone muchísima presión. Y esto es lo que le está pasando a esta altura a muchos de los líderes. Están ya cansados de tener ese papel porque no se sabe nada, no se sabe cuándo va a terminar esto. Entonces, de a poco tienen que empezar a aflojar los líderes, los empleados también a tomar su papel un poco más responsable, ¿no? En que todos somos responsables de lo que le va a pasar al equipo. No el líder ni solamente los empleados. Todos juntos, como un equipo. Entonces yo creo que ese es el aprendizaje más grande que nos tenemos que llevar de esta pandemia para poder enfrentar todas las próximas pandemias que vengan. Que quizás se decía antes, porque ese consejo yo lo he escuchado, pero hacía falta una pandemia como para otras tantas cosas para que se pusiera en la práctica, me parece a mí. Porque esto de trabajar en equipo, de que no cayera todo en la espalda de uno, bueno, hasta en una, no sé, hasta en un simulacro, no digo simulacro, pero en una comparación con la guerra, digamos, donde el líder quiere hacer todo, obviamente que no se puede y que tiene que delegar en sus generales. Pero te quería hacer una pregunta a mi compañera Alejandra Dirazar. Sí, por supuesto. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo te va? Un placer escucharte. Y pensaba, ¿no? También el desafío y cómo ves vos esto, tanto para los líderes, para quienes trabajan en equipo, cómo llevar adelante estos trabajos desde el método teletrabajo, que por lo menos acá en Argentina no estaba siendo tan utilizado, y no teniendo ese vínculo presencial del cual la mayoría de los que llevan adelante equipo estaban acostumbrados. ¿Cómo es eso con la distancia ahora? Claro, mira, justamente yo hice un curso online sobre cómo liderar remotamente, porque tenés que aprender nuevos skills, nuevas habilidades, cosas que de repente no podés, de la misma forma que liderabas antes, no podés liderar remotamente. ¿Por qué? Porque una de las principales cosas que los líderes estos que llamamos héroes, ¿no? Solían hacer, que digamos, vamos a aceptar que es la mayoría, ¿no? Tiende a hacer micromanagement. ¿Qué significa? Estar constantemente mirando qué es lo que hace el empleado. Por eso nos gustaba o nos sentíamos cómodos estando en una oficina, ¿no? Porque podíamos ver qué estaba haciendo cada uno, si se levantaba, si no se levantaba, si iba a comer, si iba a correr, si se iba temprano, ¿no? Y ahora, ¿cómo haces para hacer microgestión cuando no estás viendo a la persona, que la vas a llamar todo el tiempo, lo vas a tener las 8 horas del día con video calls? Y en muchos casos hay gente que está haciendo eso, está teniendo constantemente estas videollamadas. Y la verdad que eso genera frustración al empleado y no lo estás dejando trabajar. Entonces lo que está haciendo es cada vez limitando más a tus empleados, a tu compañía, a crecer. Entonces, justamente si tenés un equipo remoto es cuando más tenés que trabajar con este tipo de liderazgo más de facilitador, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés que empezar a confiar más en el empleado, definirle bien claro, ok, aquí es a donde vamos, pero no el aquí de mañana, sino, bueno, un mediano plazo o un largo plazo. Acá es donde queremos ir todos. Bueno, a ver, ¿cómo vos puedes contribuir para llegar? Ayúdame a definir tus objetivos. Entre los dos definimos qué es lo que vos tenés que hacer. Vos dirás cómo lo vas a hacer. Yo confío en vos. Vos andás mostrándome tus resultados. Entonces hay muchas cosas que tienen que empezar a ser más transparentes, más visibles de cómo está la performance del empleado y que no quede solamente en la imagen del jefe de que lo veía si trabajaba o no. ¿No? Tienen que ser cosas más tangibles, que se puedan ver en números, por ejemplo, algún tipo de performance, no sé, ciertas tareas. Yo lo que recomiendo mucho es, por ejemplo, un proyecto grande, dividirlo en muchas tareas pequeñitas y que el empleado, por ejemplo, pueda acordar, bueno, hoy voy a hacer estas tareas o esta semana tengo todas estas tareas. Y que el líder después le pueda ir reportando, las hice, no las hice, cómo salieron, pero realmente el empleado tiene que empezar a tomar más responsabilidad porque está en su casa solo y no tiene al jefe las 9 horas. Entonces, ¿cómo manejarse? Es un cambio de los dos lados, ¿no? Mucho para aprender. Totalmente, mucho para aprender, pero en algunos casos se han reportado beneficios, o sea, dicen que son más productivos los empleados, e incluso en esos mismos casos hay jefes o líderes que se muestran como todavía reticentes a que si volviera,
ponerle el potencial que quieras, él volvería a la nueva normalidad. Ellos les gustaría volver a tener a sus empleados en la oficina. ¿Cómo ves eso vos? O sea, ¿qué cantidad de líderes creés que van a adoptar el teletrabajo post pandemia? Como una decisión estratégica, más que como algo que se le ordene desde un gobierno o demás. Mira, yo lo que creo es que hay que tomar esto como una decisión híbrida, ¿no? Hay que empezar a abrir ya los equipos en que todas las reuniones del equipo se hagan online. Más allá de que estemos todos reunidos en la misma sala, que haya siempre la oportunidad de que se pueda ver una pantalla, de que del otro lado se pueda ver. ¿Por qué? Porque esto da flexibilidad, que si alguno no puede estar, si está en otro lado, si tuvo algún problema con la familia, puede atender. Pero esto también con lo que te estoy diciendo es que creo que la mayoría de la gente igual quiere seguir manteniendo el contacto personal. El contacto cara a cara es algo que si bien podemos con una pantalla de alguna forma parcharlo, ¿no? Emparcharlo o tratar de hacer que sea igual que antes, no es lo mismo. El contacto cara a cara tiene otras cosas. Uno, digamos, cuando está hablando, hay un montón de percepciones que tiene con los 5 sentidos, no solamente con la vista, sino con el oído, con el tacto, con el olor. Entonces, es importante mantener la conexión de las personas. Entonces, yo creo que lo ideal sería apuntar siempre a poder manejarse online para ser flexible, pero tener reuniones o trabajar en la oficina 1 o 2 veces por semana. Esto te permitiría bajar costos. De repente puedes tener la mitad de las oficinas porque no tenés toda la gente constantemente, permitís que la gente se vea cuando necesiten, pero de vuelta, creo que lo ideal no sería que la persona diga, ok, bueno, ahora lunes y viernes todos vamos a la oficina y el otro equipo a martes, miércoles. No, o sea, sino que dejar que los empleados, puedan decidir, bueno, según el trabajo que vos tenés, el tipo de trabajo que haces, sos contador o sos project manager, o qué tipo de trabajo tenés, es que el empleado pueda decidir cómo es mejor hacerlo. Y un poco como vos decías, hay empleados que están siendo más productivos. Sí, porque hay empleados que les gusta más trabajar en la tranquilidad de su casa, no tener gente alrededor todo el tiempo. ¿Sí? Eso no significa que hay gente que no le gusta trabajar en equipo, pero simplemente se siente más cómodo trabajando solo y de repente contactar a alguien o reunirse con alguien para ciertas circunstancias. Hay otras personas que son más gregarias y realmente han pasado hoy en muchas empresas que han decidido que aunque sea algunos de sus empleados se reúnan en un estacionamiento manteniendo distancia, pero por gente que lo necesita. Entonces eso es lo que uno de los aprendizajes es que hay que respetar a la persona, que antes quizás aceptamos que todos queríamos trabajar, todos necesitábamos lo mismo, todos podíamos trabajar 9 horas seguidas y el mejor momento para todos trabajar era de 8 a 5. Y quizás no es así. Algunos prefieren trabajar a la noche, algunos prefieren trabajar de día, algunos, tienen distintas características, prefieren trabajar con gente, otros sin gente. Y creo que eso es lo más importante que tenemos que ir descubriendo, ¿no? Y eso es el líder que tiene que ir adaptándose a cada persona. Lamentablemente es un trabajo muy, muy difícil, pero creo que en el largo plazo, cuando vas soltando un poco la rienda y dejando que el empleado también te diga qué es lo que necesita, en el largo plazo tu liderazgo es mucho más eficiente. Y quizás eso es lo que están viendo mucha gente, que sus empleados pueden trabajar bien solos, que no necesitan estar constantemente controlados y están viendo que son más productivos. Entonces están contentos, pero bueno, está bueno tener este mix. Claro, yo creo que se viene ese mix, ¿no? Hay que ver cómo se va a negociar. Luciana, ¿y vos analizás y también asesorás a pymes, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos? Y te hago 2 en una. ¿Cómo ves el liderazgo en las pymes? Y después, si nos querés contar un poco el contraste, si es que lo hay, entre las pymes en los Estados Unidos y las pymes en la Argentina. Sí, bueno, te digo, en las pymes en la Argentina, yo he trabajado con muchísimas pymes y lo que vi que también en la mayoría de los casos dependían mucho del dueño, ¿no? El dueño definía prácticamente todo y yo creo que, y bueno, lo estoy ahora trabajando, ¿no? Hoy en día estoy trabajando con algunas pymes así online y le estoy asesorando a los dueños porque de repente
mi equipo está online, está virtual y no sé cómo hacer, no los puedo controlar. Y entonces ahí es donde yo los asesoro. Uno de los, por ejemplo, las herramientas que les enseño mucho es Scrum, que es un método en donde que utilizan las empresas de tecnología, las que hacen o videojuegos o que hacen sistemas, y la utilizan muchísimo porque les permite ordenar el trabajo y confiar en el empleado, pero a su vez tener las tareas bien claras, los goles bien claros, tiene que tener el empleado para que el trabajo se pueda llegar a hacer a tiempo. Pero bueno, es un cambio muy importante que tiene que empezar a hacer el dueño de la empresa argentina. Yo lo que vi es que cuando son más jóvenes, los dueños, quizás la segunda o tercera generación, ya de a poco esto se va entendiendo, ¿no? La gente, quizás los más jóvenes, los millennials o la generación Z, ya quieren trabajar más online, trabajar más desde la casa. Pero las generaciones anteriores, las generación X, los baby boomers, ¿no? Los que nacieron antes del 80, suelen más querer estar 10, 12 horas en la empresa, ¿no? Y de repente no poder tener a los empleados ahí es un cambio muy grande. Así que bueno, es una buena práctica para empezar. Yo, por ejemplo, hace un tiempo, hace 4 años, escribí el libro SS Pymes, y yo creo que muchas cosas que en ese libro estaban, en ese momento no se entendían, o quizás, como vos dijiste antes, ¿no? Decían, bueno, sí, el liderazgo ideal, pero bueno, eso no hace falta, o sea, yo puedo manejar todo. Y realmente hoy los líderes se dan cuenta que no pueden manejar todo y que tienen que empezar a transformarse. Y a delegar, ¿no? Esa palabra tan importante. Exactamente. Luciana, te va a hacer la del estribo. La pregunta del estribo te la va a hacer Alejandra Dilazar. Le doy paso a ella nuevamente. Te estaba escuchando y hablas de un protagonismo del empleado, ¿no? Con esta propuesta en el mix que vos nos estabas diciendo, que el líder pueda soltar un poquito y delegar, le da más protagonismo al empleado. Y además de esto, ¿cómo ves vos a las empresas, en este caso en las que tenés contacto en Argentina, en este tiempo de crisis de pandemia? ¿Viste, los notaste con más miedos? Algunos se están animando a hacer cambios en las inversiones, están paralizados, ¿viste? Porque todos ante la crisis reaccionan de diferentes maneras. ¿Cuál es el denominador común de las pymes o las empresas en las que te están consultando en este momento? Mira, yo lo que veo siempre, lo que siempre me gustó de las pymes argentinas es el optimismo, más allá de todo. O sea, sí, se queja mucho, nos quejamos mucho los argentinos de todo, ¿no? Pero en este momento es como que está todo el mundo igual, ya no es solamente Argentina, están todos con los mismos problemas. Y entonces ya la queja queda a un lado y queda el optimismo que siempre tiene el empresario argentino, las miles de ideas que se les ocurren de cómo seguir adelante, de cómo inventar nuevos negocios. Eso es admirable y yo creo que es algo que hay que proteger, y justamente esa es la principal habilidad y actividad que tiene que desarrollar el líder. O sea, esa es su actividad fundamental, porque si vos, el líder, el dueño de la pyme, se mete en la operación del día a día, ¿no? Con microgestión que estábamos hablando antes, te está olvidando del futuro de la empresa, de pensar en la estrategia. Ese es el rol fundamental, o sea, buscar ese optimismo, buscar esas ideas y ir hacia allá. Y por supuesto, sí, preguntar a los empleados, hablar, ver cómo implementarlo, ¿no? Pero es su misión fundamental del líder, ver más adelante, ver el bosque, no el pequeño árbol, y construir la empresa en base a esa visión, que es muy optimista. Y no sé si querían, bueno, no terminé la respuesta antes, que me habían preguntado también cómo era diferente en Estados Unidos, ¿no? Sí, el contraste nos quedó, es verdad. Sí, adelante. Y yo lo que vi, lo que veo acá con los estadounidenses es que de alguna forma están más armados. O sea, el argentino está muy acostumbrado a, bueno, como tiene tantas ideas, va de una idea a otra, y quizás nunca termina como de sentar raíz, ¿no? Y el americano en eso es muy diferente. Yo, por ejemplo, bueno, en Argentina muchas pymes estaban súper armadas, eran grandes, tenían muchos años y de repente no tenía procesos bien armados, o no tenía ni siquiera un manual de procesos, o no tenía
un diagrama donde están organizadas las tareas de las personas. En cambio acá eso ya lo tienen, eso está todo armado, ¿no? Pero lo que les cuesta quizás al americano es adaptarse a los cambios rápidos, ¿no? Como lo que pasó, como lo que está pasando, no están acostumbrados porque acá las cosas son muy estables, ¿no? Entonces creo que eso es algo que es muy bueno, que hay que rescatar del argentino, esa capacidad de adaptación, pero también hay que entender, y esto también, porque no lo digo en Argentina, nada más en los americanos están pasando lo mismo, que el líder solo no puede, que sí o sí tiene que tomar a su equipo como sensores del cambio, y las empresas que están haciendo eso, por lo menos acá en Estados Unidos, son las que están siendo más exitosas. Yo promuevo mucho también todo lo que es la autoorganización. Hace poco saqué un libro acá en Estados Unidos, está también en Argentina en español, sobre el método 5S y cómo promueve la autoorganización. Y la autoorganización es fundamental hoy en día, porque es esto de que no solo tengan a alguien que les diga lo que tiene que hacer, sino que cada uno pueda ser autónomo, ¿no? Pueda tomar sus propias decisiones, y no tomar decisiones fuera de la empresa, sino todos en conjunto, ¿no? Que estén todas esas decisiones conectadas, pero que cada uno sienta que tiene algún poder sobre su trabajo. Y esto va a permitir a las empresas de todo el mundo seguir avanzando. De hecho, se ha demostrado que las empresas que se adaptaron más rápido fueron las que tenían estos equipos autoorganizados. Claro, mucho más independientes y pudiendo tomar decisiones sin depender siempre de la última palabra del líder, jefe, director, como se le quiera llamar. Así que bueno, me quedo con la reflexión que siempre la he escuchado de cuando he entrevistado también a CEOs que venían desde el exterior y siempre remarcaban que lo que se le reconoce al argentino, al ejecutivo argentino, al que llega a ser líder, es lo que llamamos cintura, entre comillas, que vos dijiste, bueno, es esa esa flexibilidad que quizás falta en países que tienen la suerte de ser más estables que nosotros, ¿no? Uno dice siempre pone el ejemplo de Suiza, ¿no? O sea, ¿cómo vas a desarrollar tu resiliencia o tu flexibilidad o tu cintura si estás en un país donde todo funciona, en principio? Así que nos quedamos con esa reflexión. Muchísimas gracias, Luciana. Y otro día hablaremos de Trump y cómo los estás viendo. Todo un tema. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen domingo. Un beso grande. Fue Luciana Paulice, directora de B-Storming Training and Consulting.